Conocemos las historias de los Messi y de los Ronaldo, pero hay miles de promesas que se desvanecen en el camino. La mejor cantera del mundo también ha sido una fábrica de sueños rotos. La Masía del Barcelona suena como un lugar mítico en el imaginario futbolístico. Fue una antigua casa de campo convertida en la fábrica de talentos más grandes del siglo, donde salieron jugadores como Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, Piqué, Puyol, prácticamente la columna vertebral de uno de los mejores equipos de todos los tiempos, un modelo que todos intentan copiar pero que nadie logra igualar, pero la verdad es que no todo lo que brilla es oro, por cada estrella que alcanza la gloria culé, hay decenas de cometas que solo brillan un instante antes de desaparecer, o peor aún, estrellas que terminan iluminando otros cielos, y a partir de ahí surge la pregunta, ¿qué ocurre con esos talentos que la Masía forma pero que nunca triunfan en el Camp Nou? ¿Dónde terminan los rechazados de la fábrica perfecta? Resulta que muchos de estos fracasos acabaron siendo figuras en otros clubes. La pregunta es por qué el Barcelona los dejó ir y qué hubiera pasado si se hubieran quedado. Para descubrirlo tenemos que revisar algunos casos que literal te van a sorprender. El caso más sonado es el de un joven mexicano que llegó a la Masía casi al mismo tiempo que un tal Lionel Messi. Giovanni Dos Santos era pura magia con el balón, regates imposibles, visión periférica, gol, tenía todo para ser grande. La prensa ya lo anunciaba como el Ronaldinho mexicano. No me vas a creer, pero con solo 17 años ya estaba debutando con el primer equipo, y la cosa siguió con su traspaso al Tottenham en el 2008, buscando los minutos que Guardiola no le daba. Pero el Londres nunca encontró su sitio. La promesa que debía conquistar Europa acabó siendo una estrella de segunda categoría. ¿Pero qué falló? Quizás su impaciencia, quizás la presión de ser el próximo gran mexicano, o quizás simplemente no estaba destinado a ser tan grande como todos esperábamos. Pero eso no fue todo, porque al mismo tiempo que Gio se marchaba, otro delantero hacía las maletas y en dirección contraria. Mauro Icardi, un 9 puro, un depredador del área, abandonaba la Masía rumbo a Italia. Mientras Barcelona sufría por la falta de un 9 clásico durante años, Icardi se convertía en una máquina de hacer goles en la Serie A, primero con la Sampdoria y luego en el Inter de Milán, donde llegaría a ser capitán y alcanzaría cifras de locura, 124 goles en 219 partidos. Era inminente que la pregunta surgiera en las oficinas del Camp Nou: ¿cómo dejamos escapar a un goleador así? La respuesta probablemente estaba en la visión futbolística del momento. Durante la era Guardiola, el Barcelona apostó por el falso 9 y los delanteros móviles. Un 9 puro como Icardi simplemente no encajaba en ese modelo, algo que años después se revelaría como un error de cálculo. Y para rematar, llegamos a uno de los casos más dolorosos para la afición culé. Takefusa Kubo, apodado el Messi japonés, no solo escapó de la Masía, sino que terminó vistiendo la camiseta del eterno rival, el Real Madrid. Todo comenzó en el 2009 cuando Po visitó un campamento del Barcelona y deslumbró tanto que lo ficharon para la Masía con apenas 10 años. Y mira lo que pasó, en la categoría infantil metió 74 goles en 30 partidos. Hablamos de un prodigio absoluto, pero la cosa se puso fea cuando el Barcelona fue sancionado por la FIFA por incumplir normativas sobre traspasos internacionales de menores. Y dicho y hecho, Kubo tuvo que volver a Japón en el 2015. ¿Y quién aprovechó la situación? Pues los merengues, que lo ficharon en el 2019 cuando cumplió 18 años. Aunque no triunfó con el Madrid y ha pasado por varios préstamos, actualmente es figura en la Real Sociedad, donde ha sido nombrado varias veces jugador del mes en la liga. Y ahí fue donde nos dimos cuenta de que algo no funcionaba bien en el sistema, como la historia de Alejandro Grimaldo, un lateral izquierdo que llegó a la Masía con 12 años y que a los 15 ya estaba debutando con el Barcelona B, convirtiéndose en el jugador más joven en hacerlo en segunda división. Una cosa de locos, un futbolista que todos los técnicos señalaban como el sucesor natural de Jordi Alba, pero que nunca llegó a jugar ni un solo partido en el primer equipo. ¿Y quiso el Barcelona? Prácticamente lo regaló al Benfica por apenas 2 millones de euros. Y no solo eso, el Lisboa se confirmó lo que todos en la Masía ya sabían: Grimaldo era un lateral excepcional, se convirtió en uno de los mejores de Europa en su posición y logrando números ofensivos impresionantes. Era obvio que los grandes clubes lo buscarían. Actualmente está en el Bayer Leverkusen, ese equipo que ganó la Bundesliga sin perder un solo partido bajo las órdenes de Xabi Alonso. Grimaldo se ha convertido en pieza clave mientras el Barcelona sigue buscando desesperadamente un lateral izquierdo confiable tras la salida de Jordi Alba. La verdad es que Grimaldo es el ejemplo perfecto de una decisión terrible, pero si hablamos de físico imposible y potencial desperdiciado, no podemos olvidar a Adama Traoré, posiblemente el futbolista más musculoso y explosivo del fútbol mundial, un verdadero tanque humano con la velocidad de un Ferrari. Comenzó en la Masía con todas las herramientas para ser un crack: velocidad, fuerza y regate.
pero en un club donde la técnica y la precisión son sagradas, sus características tan físicas parecían ser un defecto, y la cosa siguió con su salida a la Premier League, primero al Aston Villa donde vio un fracaso absoluto con el descenso del equipo, después pasó al Middlesbrough donde la historia se repitió con otro descenso. A veces daba un partidazo pero no le alcanzaba para compensar 5 malos, pero ahí viene lo mejor. En los Wolves finalmente encontró su lugar y se convirtió en un terror para las defensas. Literalmente este tipo parece un superhéroe con esa combinación de velocidad y fuerza. El problema, nunca ha logrado ser consistente. Si algo le falta es la definición frente a la portería y sobre todo regularidad, una humillación tremenda para un jugador con su potencial físico. La pregunta que quedaba era, ¿habría alcanzado su potencial creándose en Barcelona o era inevitable que sus características no encajaran en el estilo de juego culé? Como recordarás, llevar un apellido legendario en Barcelona es prácticamente una sentencia, y así fue como Jordi Cruyff, hijo del legendario Johan, cargó con expectativas imposibles, mientras su padre asentó las bases del ADN del Barcelona. Jordi hizo muy poco como jugador en el Camp Nou. Fue vendido al Manchester United, donde apenas fue un jugador de rotación y aunque ganó títulos nunca fue parte fundamental del equipo. Pues resulta que años después regresó a Barcelona, pero como director deportivo, cargo del que dimitió para intentar volver a los banquillos, pero como entrenador. Al final, una carrera marcada siempre por la sombra imposible de su padre, y ahí no acaba la cosa, porque encontramos casos como el de Mikel Arteta, ahora uno de los entrenadores más codiciados del mundo, pero poco recuerdan que su carrera comenzó en la Masía. Arteta solo jugó para el Barcelona B antes de salir a Escocia para jugar con los Rangers, después volvió a España con la Real Sociedad, pero no logró destacar y terminó en la Premier League. Primero en el Everton donde se convirtió en leyenda con más de 162 partidos y luego en el Arsenal sumando otros 110 encuentros. Y no solo eso, años después regresó al Arsenal como entrenador donde ha revolucionado al equipo llevándolo a pelear al título de la Premier League. Es una cosa de locos como este chico de la Masía que no tuvo oportunidades en el Barcelona, ahora es el arquitecto de uno de los equipos más emocionantes de Inglaterra, aplicando muchos de los principios que aprendió en la cantera culé, y la historia continúa con un guardameta que ahora todos conocen pero pocos recuerdan su paso por la Masía. Andre Onana, sí, ese que no se cansa de generar controversia por sus decisiones, también se formó en las categorías inferiores del Barcelona, se unió al club culé procedente de la Fundación Samuel Eto'o, mostrando desde el principio condiciones excepcionales, pero como pasa con tantos porteros jóvenes su desarrollo requería tiempo y paciencia. Así que dicho y hecho, Onana acabó marchándose al Ajax en el 2015 y ahí fue donde realmente floreció convirtiéndose en uno de los porteros más prometedores de Europa. Impresionó en el Ajax representándolos durante 6 años, pero tuvo un final algo amargo con el escándalo de dopaje. Después pasó por el Inter de Milán y actualmente está en el Manchester United donde alterna actuaciones brillantes con errores incomprensibles. Y la cosa es que cuando revisamos todas estas historias nos damos cuenta de que no estamos hablando de jugadores mediocres de que no dieron la talla. La verdad es que muchos de ellos terminaron convirtiéndose en futbolistas de élite mundial, pero lejos del Camp Nou. Después de repasar todos estos casos, hay 5 patrones claros que explican por qué tantos talentos nunca llegaron a triunfar en el Barcelona, y no son simples coincidencias, sino problemas estructurales que el club ha arrastrado durante años. El primero y quizás el más evidente es la competencia infernal. Cuando tienes adelante a Messi, Xavi, Iniesta, Busquets y compañía, es prácticamente imposible encontrar minutos. La competencia en el primer equipo es tan brutal que muchos talentos prefieren irse a jugar a otro club donde pueda jugar regularmente. La verdad es que a veces es mejor ser titular en un equipo mediano que suplente eterno en uno grande, y eso lo saben bien jugadores como Arteta, que nunca hubieran tenido los minutos que disfruté en Everton si se hubiera quedado en Barcelona. El segundo factor es quizás igual de destructivo, la impaciencia mortal tanto por parte del club como de los jugadores. El Barcelona está bajo tanta presión por ganar que no puede permitirse periodos de adaptación largos para los jóvenes, y para rematar los jugadores también se desesperan. Muchos de estos jugadores necesitaban solo un poco más de tiempo para explotar, pero ni ellos ni el club tuvieron la paciencia necesaria, un desastre para ambas partes. Y aquí viene lo peor, la presión insoportable. Pónganse en los zapatos de estos jugadores, tienen entre 18 y 20 años y deben rendir en un club donde cada partido es una final, donde el empate ya es un fracaso y donde se les compara constantemente con los mejores completamente. Y no solo es eso, en Barcelona los errores se magnifican, un mal partido puede condenarte al olvido, mientras que en otros clubes te dan margen para equivocarte y aprender. Es una presión que pocos jóvenes pueden soportar y muchos se quiebran antes de brillar. El cuarto factor es uno que rara vez se menciona, pero que es fundamental, el estilo de juego. Y aquí viene otro factor crucial, el famoso ADN Barça. El estilo de juego del Barcelona es tan específico que muchos jugadores, aun siendo excelentes, simplemente no encajan.
Piensa en Adama Traoré, físicamente una bestia, rápido, potente, pero su juego directo y su falta de precisión en el último pase chocaban con la filosofía de posesión y control del Barça. O en Icardi, un 9 puro de área en la época en que Guardiola apostaba por el falso 9 y necesitaba delanteros que participaran en la construcción del juego. La verdad es que la Masía forma jugadores con cierto perfil, pero cuando alguno sale de ese molde, el club no sabe aprovechar su talento diferencial. Pero ¿tú qué piensas? ¿Cuál es el mejor jugador que ha perdido el Barcelona? Te con los comentarios. Te leo.